No hay una manera simple de definir la migración, debido a que es un fenómeno multicausal, pero existen diferentes categorías o factores que se pueden ver presentes en los distintos tipos de migración. Estos son el contexto histórico, el contexto político, social y económico que rodea la situación. Comúnmente, la migración adquiere una narrativa errónea en la cual se le califica como un riesgo para la sociedad o algo que implica deterioro. Sin embargo, estas calificaciones falsas lo único que hacen es que se le pierde el enfoque de derechos humanos que necesita esta situación. Normalmente, la migración tiene una clasificación de criminalización, la cual hace que los migrantes que buscan unas mejores condiciones de vida no logren este objetivo debido a que en el lugar al que llegan no son tratados de una manera digna. Sin embargo, la movilidad en busca de mejores condiciones es algo intrínseco de la forma de ser del ser humano, lo cual se ha presentado durante toda la historia del ser humano y no debe considerarse como algo bueno o algo malo, simplemente algo que ha sucedido y va a seguir sucediendo. Mientras que las causas de la migración sí pueden ser consideradas un problema, la migración como tal es un fenómeno que ha existido desde el principio de la historia del ser humano e implica la movilidad de nuestra especie. La Organización Internacional de las Migraciones define a una persona migrante como alguien que se desplaza entre país o ciudad, diferente a la que origina. La migración es un fenómeno que normalmente es malinterpretado como un problema. Uno de los ejemplos que tenemos como fenómenos de migración es los ciudadanos de Siria y la Unión Europea. Muchos ciudadanos de Siria tienen que huir de su país debido al problema que tienen gubernamental, social y económico en ese país. Debido a esto, muchas personas en Europa no incluyen mucho a los migrantes debido a que se les ve como mal. Otro ejemplo es el de México y Estados Unidos, en el cual los mexicanos cruzan la frontera norte para a vivir una mejor vida y así poder darles dinero a sus familias que viven todavía en México. Esto normalmente es ilegal y últimamente Trump, el presidente de Estados Unidos, no los ha ayudado mucho para poder mejorar su situación. Derecho a migrar o a no migrar. El derecho internacional reconoce el derecho de todas las personas a salir de cualquier país y poder regresar al país propio. Sin embargo, no se contempla el derecho a entrar a otro país, pues hace válida la facultad de soberanía de los estados para que estos establezcan los criterios de admisión y expulsión de las personas migrantes no ciudadanas, no ciudadanos. Es importante aclarar que a pesar de que estos estados tienen la capacidad de establecer dichos criterios, estos no pueden violar lo establecido en la Convención de Ginebra sobre los refugiados, ni negar el acceso por motivos de discriminación en cualesquiera de sus índoles. En resumen, no está a debate el hecho de si una persona tiene que tener derecho a migrar o a no migrar, porque como está establecido y como lo mencioné, es un derecho internacional poder salir de tu país y poder regresar a tu propio país en cualquier momento. Es importante que aunque un país deba replantear sus políticas migratorias, haciendo más fácil que las personas puedan migrar a su territorio o no, los países emisores son los que deberían de recapacitar si ellos ofrecen el derecho a no migrar a sus ciudadanos, cuestionando la calidad de vida con la que estos viven, la empleabilidad que se ofrece, el estado de derecho y seguridad pública y otros aspectos que hacen que la gente decida tomar esa difícil decisión. Por eso creo que la responsabilidad de los países emisores en asegurar un derecho a no migrar a sus ciudadanos es mayor al derecho a migrar de parte de los otros países receptores. Cuando se habla del tema de la migración, existe mucho la pregunta de quién consideramos que es responsable en actuar en situaciones donde existe ese movimiento de personas. Entonces yo creo que es muy importante primero analizar que a través de los años ha crecido mucho el proceso de globalización y el hecho de que como países y como mundo hemos comenzado a depender mucho de los unos como de los otros y las compañías trabajan en distintos países, el comercio viaja por todo el mundo, o sea, es muy interesante ver cómo la blusa que traemos es de otro país, el collar es de otro país, todo viene de otras partes y así como los bienes se mueven, las personas también han empezado a existir más movimiento de esas personas. Entonces, pues al buscar quién es responsable de atender ese tema,
es muy importante analizar qué está pasando. Entonces, de dónde vienen, por qué están saliendo del país, a dónde van, qué trato van a recibir en ese país y por qué. Entonces, pues es muy importante analizar el por qué están saliendo de sus países, qué está pasando mal, cuál es la razón por la que están buscando vivir en un país distinto al donde son originarios. Entonces, pues existe el tema de falta de trabajo o que los países del origen no están cumpliendo con esas necesidades de los ciudadanos de una calidad de vida que cumpla con las necesidades básicas del ser humano. Entonces, cuando un país le falla en proporcionar eso, los ciudadanos van a buscar ir a otros países que les puedan proporcionar esos derechos. Y también existen situaciones como el cambio climático que están causando que islas estén perdiendo tierra y se estén peleando por el poco terreno que queda, huracanes, situaciones donde los humanos están en riesgo como guerras. Entonces, pues existe mucho esa responsabilidad del país de origen de cómo yo puedo resolver esta situación en la que no se están quedando porque no les puedo ofrecer eso y cómo, o sea, cómo lo puedo arreglar. Y también cómo al emigrar del país e inmigrar a otro, ese país que los recibe, qué trato les tiene que dar, cómo asumir esa responsabilidad. Entonces existe un pacto llamado el Pacto Mundial para la Migración. No es firmado por todos los países, pero, o sea, tiene el objetivo de que los países que reciben migrantes traten a esas personas y respeten los derechos humanos. Entonces, pues es una iniciativa que existe para que todos reciban, pues, los derechos básicos mundiales y que asumamos responsabilidad de las dos partes. Entonces, desde el principio de decir qué estoy haciendo mal, qué puedo arreglar, hasta cómo te puedo ayudar para que puedas sacar el máximo, para que cumplas tus necesidades, etc. Yo creo que el encargado de la migración es el gobierno federal, ya que el presidente de México dijo que las puertas estaban abiertas para todo el mundo y los sudamericanos se aprovecharon para venirse a México y poder tratar de cruzar a Estados Unidos, lo cual Estados Unidos se los niega. Entonces se regresan a la frontera y están en albergues. Y en la frontera es muy peligroso porque hay mucha delincuencia organizada y hay mucha violencia. La solución que yo propondría sería que el gobierno federal se encargue de ellos, porque como hay mucha delincuencia cerca de la frontera, pueden hacer que los mismos migrantes se vayan a trabajar con ellos, problemas con las mujeres como violaciones y así, y también que los manden a albergues más equipados, ya que ahorita estamos en medio de una contingencia y pues esto ayudaría mucho para los migrantes y que no se sientan, que no tengan el miedo de contagiarse.